Gracias por continuar con nosotros en este resumen semanal. Vamos con la información. Con el propósito de revisar la actividad económica y del estado que guarda el sistema financiero, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo. En su presentación, el responsable de este organismo constitucional autónomo explicó que el Banco Central tiene como objetivo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, para lo cual se ha fijado una meta de inflación anual del 3%, a fin de contribuir a reducir la incertidumbre para que los agentes económicos tomen mejores decisiones en un horizonte de largo plazo, a la par de alentar la inversión en proyectos productivos. El vigor de las manufacturas, que es la línea morada que muestra crecimiento, y una contracción muy importante en la minería. Esta contracción en la minería está asociada a la caída en el volumen de producción de crudo. El consumo ha mantenido buen dinamismo, el consumo ha mantenido soporte en el importante flujo de remesas, en el importante ritmo de generación de empleo y en la disponibilidad de financiamiento. Por el lado de la inversión, el funcionario señaló que se ha presentado una atonía como resultado de dos tendencias. Una de ellas es la acumulación y adquisición de maquinaria y equipo, tanto nacional como importada, que ha mostrado una volatilidad. Y por la parte de la construcción, que ha sido influida por la desaceleración que ha tenido la inversión pública. Así lo explicó el gobernador del Banco Central, quien añadió que la economía mexicana ha enfrentado un choque por la disminución sufrida en el financiamiento externo. Y la mezcla de política macroeconómica ha buscado reducir la absorción del sector público y promover mayor ahorro en la parte interna que compense esta reducción en el financiamiento. Y lo que podemos ver es que el financiamiento a empresas y a hogares se ha mantenido en territorio positivo, si bien creciendo a un ritmo menor. En materia de inflación, el gobernador del Banco de México detalló que al año pasado fue adverso derivado de la depreciación del tipo de cambio y por el incremento que tuvieron algunos energéticos, que ocasionó que en 2017 la inflación cerrara en 6.77, mientras que para la primera quincena de marzo de este año registra niveles de 5.17 en términos generales y de 4.15 para la inflación subyacente, la cual se obtiene eliminando del índice nacional de precios y cotizaciones los bienes y servicios que registran precios volátiles, como los bienes agropecuarios, los precios del sector educativo y los precios administrados y concentrados por el gobierno. Después de la presentación hecha por el gobernador del Banco de México y tras reconocer la importante labor que tiene este órgano autónomo como pieza angular de la estabilidad económica del país, el presidente del Senado de la República señaló que nuestra nación enfrentará un momento complicado que demandará del Banco de México conocimiento y prudencia para evitar una posible crisis como consecuencia de escenarios internacionales con altas tasas de interés que podrían ocasionar presiones sobre el tipo de cambio en el país. Y donde el Banco de México va a tener que reaccionar también con incrementos en las tasas de interés domésticas, y lo cual pues va a limitar aún más el crecimiento económico de nuestro país. Si lo complicamos aún más con un entorno doméstico electoral y donde lamentablemente tenemos candidatos que no están a la altura de ser presidentes de México y proponen con la mayor ligereza eliminar impuestos, quitar impuestos progresivos como el de la gasolina, por ejemplo. El reto que significará para el país el mayor registro que ha tenido durante los últimos 17 años el índice inflacionario, las consecuencias que pudiera conllevar el avance sostenido durante varios años por diversas economías en el mundo y la importancia de incrementar el salario mínimo sin provocar una espiral inflacionaria fueron algunos de los temas que senadores de diversos grupos parlamentarios expusieron durante la reunión con el Banco de México. El avance de las economías sostenido durante tantos años no nos está indicando que puede venir un sobrecalentamiento y que podemos tener un punto de inflexión que venga a tener que cambiar las políticas de Banco de México y la concepción del manejo del país. De acuerdo con el Banco de México, la causa de la mayor racha inflacionaria en 17 años es fundamentalmente explicada por la liberación de los precios de la gasolina y los energéticos. Se cansaron de decirnos y hasta mandar comerciales en la televisión que con esta serie de acciones
pues iban a reducir los precios de la gasolina y de la luz eléctrica. ¿Cómo conciliamos esta necesidad de que tengan mayores ingresos nuestras familias en el corto plazo o aumentar el salario mínimo y que tengan el soporte económico para que no entremos en una espiral de crecimiento de inflación? También se planteó al gobernador del Banco de México que el aumento en la tasa de interés contribuye de manera procíclica con un menor dinamismo económico, situación que se ha conjugado con la caída en la inversión. A la par, se expuso que el organismo autónomo debe continuar desempeñando su labor a fin de mandar señales positivas a los mercados. La caída de inversión también que se registra, pues hace que seamos poco optimistas respecto de cómo se va a comportar el crecimiento económico. Entonces parece que la política monetaria, parece que la acción del Banco de México está más preocupada por evitar una caída libre, es decir, por mantener la tenencia de los bonos mexicanos en manos de residentes extranjeros, que llega al 75%. El Banco de México debe de continuar con esta labor que bien ha venido haciendo a lo largo de estas 2 décadas y que sin lugar a dudas estoy seguro que así será. Y debemos de mandar ese tipo de señales a los mercados de que el Banco de México seguirá y continuará con esa gran distinción que ha tenido como un órgano independiente, que es una construcción y un triunfo para todos los mercados, particularmente para todos los mexicanos. En cuanto a los riesgos que pudieran afectar a la economía mexicana, entre ellos la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o los movimientos en los precios que influyan en la inflación, el gobernador del Banco de México explicó que la institución publicará de manera trimestral su pronóstico inflacionario. Con la idea precisamente de ir evaluando cuáles de estos riesgos o factores han estado afectando o incidiendo a la inflación y cuáles ameritan o no una adecuación en la postura de política monetaria, y identificando cuáles pueden ser choques a lo mejor de oferta y que podemos dejar pasar, o cuáles pueden tener choques de demanda y requiere alguna acción de política monetaria. El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación presenta su informe anual de actividades. Todos los detalles después de esta pausa.